La última vez que estuve con nuestro invitado estábamos en el Festival Internacional de Cine de Valdivia después del estreno oficial de esta película, en donde fue además la primera vez que sus protagonistas la vieron. Fue un momento además muy muy bello porque yo había visto la película sola antes para poder prepararme para esa conversación, y cuando entré a la sala en medio de la función y la gente la estaba viendo, había una energía tan bonita de la gente pasándolo muy bien, muy comprometida con los personajes y con la historia. Entonces de verdad fue un momento muy emocionante. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te pasa cuando yo hago este relato y tú recuerdas ese momento específico que fue el nacimiento de la película oficialmente, diríamos, ¿no? Sí, o sea, bueno, después de esa función yo dije como nunca más la voy a ver en una sala con gente. Así como, pero si fue tan bonito. No, por eso mismo me voy a quedar con esta versión de la experiencia cinematográfica. Igual siempre tengo espías en todas las funciones y me han dicho que es más o menos lo mismo. Mucha risa, mucha conexión y como el mismo nervio que sienten los personajes parece que lo siente la gente. Entonces, nada, como que es algo medio inesperado también. Uno ve tantas veces la película durante el proceso, sí, pues, claro, que pierde el norte como respecto a qué fue lo que realmente hizo también. Uh-huh. Ahora, hay algo que quienes vimos Muertes y Maravillas y, bueno, quienes venían viendo tus cortos de antes, como que ya instalaron como tu manera de hacer cine, ¿no? Que tiene que ver con un cine desde el Maule, así como muy instalado. O'Higgins, perdón. Cine de O'Higgins muy instalado en un escenario cotidiano, diríamos, ¿no? Y con un trabajo cuidadoso con no actores. Y hago el uso del adjetivo porque hemos visto muchas películas con no actores y no siempre es cuidadoso, ¿no? O con actores no profesionales. Sí. Y acá además tú has escogido trabajar con familia, con amigos y amigas, y en este caso es la historia, además es una historia de amor entre dos personas grandes. Yo creo que eso también es muy novedoso y muy bonito de ver, y una historia muy sencilla que podría pasarle a cualquier persona, ¿no? De personas grandes que se encuentran en un momento de su vida donde ya creen que ya fue, ya que tienen más o menos todo resuelto, y empieza a aparecer algo inesperado, y eso inesperado sucede además a través del cine, porque el contexto donde este par se conoce es en la filmación de una película en el balneario que tiene la personaje femenino en su casa, ¿cierto? Y la llegada entonces de un entusiasta grupo pequeño, pero muy entusiasta, de jóvenes cineastas que quieren hacer una película con ella ahí y con un personaje que se encuentran ahí, que es el personaje masculino. Preguntarte por ese origen, por el origen y tu interés por contar estas historias pequeñas, pero que terminan siendo tan conmovedoras a tanto público. Sí, o sea, es que mis películas siempre yo creo que parten de la gente, o sea, es como de personas particulares que me parecen interesantes, de observar, me parecen divertidas y me parece que quiero pasar más tiempo con ellos y descubrir cosas sobre ellos. Y en este caso eran mis tíos, que ya, como decías tú, están en una edad, ¿cómo dijiste? Personas grandes. Personas grandes, sí. Como que hemos estado tratando de encontrar... No, a mí me encanta como dicen los argentinos, de gente grande. Sí. Gente grande que están en sus 60 y un montón, 70 pocos. Sí, hoy día veía un video de la Marisol Águila que usó el término edad madura, me pareció bien. Aunque me parecen que son tan maduros los personajes de la película. Por eso me acuerdo. Porque madurez, ¿qué es eso, no? Sí, es difícil, otro de tercera edad, no sé. Pero claro, bueno, son mis tíos y ellos tienen han estado siempre muy presentes en mi vida desde muy chico. Ellos viven en la casa que antes fue de mis abuelos, en el campo en Doñihue, y tienen una relación de hace 30 años que siempre me ha parecido muy divertida, digamos, entre ellos dos, la dinámica que tienen. Entonces quería como explorar ese mundo, también como que quizá el tema del amor apareció porque yo quería que la película fuera con ellos dos, ¿cachai? Entonces, o sea, inevitablemente es la relación. Por la fotogenia de estas personas. Sí. Y luego creaste los personajes. Sí, y luego, claro, fuimos pensando la historia. Y inicialmente se iba a tratar como de la relación de ellos dos. Uh-huh. Pero claro, pasó que me empecé a hacer preguntas como de, bueno, ¿qué tanto puedo entrar como a hacerlos actuar de sí mismos y hablar de su relación? Como que me pareció como un abordaje quizá muy directo, y creo que, como decía
Raúl Ruiz, la naturaleza gusta de ocultarse, entonces como que hay fenómenos que hay que abordarlos de maneras más subliminales, o ¿no? Buscar como otros caminos, y ese otro camino para mí fue el camino de la ficción, digamos, de decirle... Más oblicuas, diría Ruiz. Claro, más oblicuas, esa es la palabra. Y ese camino fue el camino de inventarles personajes y que en el mundo ficticio de la película ellos no se conocen y se encuentran por primera vez y tienen que averiguar si con lo que ellos traen de sus personalidades, de su carácter, de su forma de ser, a estos personajes de ficción, esos personajes se van a lograr enamorar o no, digamos, como si va a perdurar ese vínculo. Sí. Y nada, como que rápidamente ahí fueron apareciendo escenas porque era divertido preguntarle a mi tío, bueno, ¿cómo se declararía su personaje al personaje de ella? Y claramente ahí aparecen como él, sus palabras, su manera de pensar, como lo romántico. Y eso también generó espacios que para ellos como pareja fueron novedosos, porque ya con 30 años de relación uno deja de decirse ciertas cosas también. Y deja de mirarse de ciertas maneras también. Claro, que es sí. como, a mí, ¿sabes lo que me pasó cuando veía la película? Era volver a esta idea de que actuar es jugar. Y tú los ves a ellos que están jugando. Y nos deja ciertas pistas al interior de la película respecto a que esto es una construcción. Hay un momento que me dio mucha curiosidad. Y no te pregunté cuando tuvimos la conversación en Valdivia, porque ahí tenemos muy poco tiempo, pero hay una escena donde ella está con un niñito en la piscina, ¿no? Y le está diciendo al niñito, mira, vamos a hablar de esto. Y el niñito, ya, ¿y qué quieres que te pregunte? Entonces ella le dice, pregúntame esto y esto otro, y luego, sin corte, vemos inmediatamente que comienza la escena. Sí. Es muy curioso que hayas dejado eso porque es básicamente levantaste la cortina sin hacer ninguna evidencia de ellos, como el que está pendiente cachón nomás. Cuéntanos respecto a jugar con eso también un poco de la idea de la reconstrucción o de la idea de que estamos todo el tiempo performando, pero en el caso del cine es como que estamos haciendo como qué. Sí, totalmente eso. Es divertida esa escena. A mí me encanta esa escena porque fue un hallazgo de revisar el material. O sea, creo que había una idea inicial de la película, lo conversamos con el equipo, cuando íbamos llegando a las locaciones, como nos bajamos y todo es la película, entonces como que había también una búsqueda de cómo incorporamos todo, digamos, todo lo que nos parezca bien, y eso incluso de repente implica como la aparición de nuestro sonidista, ciertas miradas a cámara, porque mi pregunta quizá era cómo hacer una ficción que sobreviva al hecho de que sabemos que se está construyendo, digamos. Claro. Y eso para mí tenía que ver con el tema del amor, o sea, porque cómo el amor sobrevive al hecho de que sabemos que estamos interpretando de cierto modo ciertas frases, ciertos tópicos. De repente uno, por más novedoso que piensa que es su amor, de repente se da cuenta que está diciendo algo que ha escuchado en canciones románticas miles de veces, y cabe ahí la pregunta, bueno, ¿qué tan ficticio es esto? ¿Qué tan real? Y al final creo que como hacer la película me reforzó la idea de que la realidad necesita de la ficción, digamos. Sí, y que todo el tiempo estamos como repitiendo y performando. Hay una cosa ahí que... Sí. Pero a mí me gusta que en el tono de tu cine y particularmente de La Corazonada es como, sí, todos sabemos que estamos haciendo esto, pero igual estamos comprometidos haciéndolo. Sí, totalmente. O sea, es que... el hecho de decir algo es muy fuerte. O sea, como yo pienso en los actores, y claro, sobre todo en actores no profesionales, quizás los actores tienen más preparación para separarse a sí mismos del personaje. Sabemos que en muchos casos no, también como hay actores del método que se vuelven así. Dime eso a Dani de Luis. Claro. Pero si yo tuviera que actuar, por ejemplo, con mi mamá y tuviera que decirle cosas feas, yo me estaría sintiendo incómodo, digamos, a pesar de que estamos en una ficción y que estamos con cámara. Que estamos protegidos. Claro, creo que quizá, no sé, tirándome un rollo pseudocientífico, incluso a nivel, no sé si a nivel cerebral, uno puede diferenciar el cerebro, lo que uno está diciendo como actor, o lo que uno está diciendo como la vida real. Que sabemos que el cerebro no diferencia la realidad del estímulo. Claro. Es como cuando tú tienes un susto y dices esto va a pasar, te asustas aunque eso no esté pasando. Y que de hecho es la base de las emociones, ¿no? Y de hecho ya aparece otra cosa que es muy linda, que la emoción que había en la sala cuando vimos la película, y yo me quedé después porque me tocaba presentar la película siguiente después de nuestro conversatorio, y se me acerca un señor de la edad de los personajes, de la edad de tus tíos, y me mete a conversar diciéndome, bueno, además después nos pusimos a hablar con Raúl, con el director del festival, porque él, primera vez, siempre, él era valdiviano,
pero es la primera vez que se toma el tiempo, porque había cambiado su situación laboral, de ir a ver las funciones de la película. Y me decía que estaba tan conmovido de ver una historia de amor de gente de su edad. Y quería preguntarte respecto a esa representación, porque tu película anterior es gente de tu edad, son tus amigos, ¿no? Y aquí te pegas tus... Y hay personas mayores, pero son secundarios, aparecen por ahí. Pero aquí es como el centro, aquí las personas jóvenes son el margen, y el centro son estas personas más grandes. Cuéntanos respecto también a tu interés de regalarle eso no solo a tus tíos, sino a la gente de su generación. Sí, quizá nunca lo pensé tan desde la edad. Yo me llevo más bien con las personas mayores que con los de mi edad, quizá. Eres un transetario. Claro, sí. Pero claro, fue apareciendo... quizá como que hay ciertos ciclos en la vida y como que hay crisis que se repiten, ¿o no? Como que yo siento que lo que observé ahí es como una edad muy parecida a la adolescencia, pese a que ya es como... Porque en el fondo es como... en la adolescencia hay un punto en que uno se empieza a dar cuenta de cosas, de realidades que uno pensaba que eran muy seguras, que después no son tan seguras, que uno empieza a preguntarse como, bueno, ¿y qué pasa conmigo? Creo que eso es muy parecido a esa edad en la cual uno ya está como entrando a la etapa como más cercana a la jubilación, uno ya como que se supone que hizo todo lo que definía su identidad, pero aún así queda espacio y tiempo para una búsqueda, y en esa búsqueda se da esa pregunta, pues, ¿y qué hago yo, con mi vida? Como que hay un personaje de la película que lo expresa muy bien, sí, que es un motoquero al que lo entrevistamos, porque en la película tratamos de meter una entrevista así, y un motoquero nos decía eso, que en el fondo él ya sentía que había pasado toda su vida preguntándose qué más, digamos, qué viene ahora, digamos, y que a su edad, mirando para atrás, se preguntaba qué había hecho por él mismo, digamos. Entonces, y eso fue un hallazgo de... No es un guión, no es un texto escrito, digamos, pero fue algo que nos iluminó como... parece que la película se trata de esto. Como sí. Que, ¿qué hacemos ahora? Claro, sí. Bueno, estamos viendo, hay algunas imágenes de la película para que también se hagan una idea del rol que tiene el ambiente, que es súper importante. O sea, para ti, Doñihue, la región de O'Higgins, es un elemento sin duda. Y también la manera en que está filmada, que es muy liviana. Entonces, aunque hay planos secuencias, hay una cosa que uno está todo el rato, es como que se olvida que hay una cámara, o si hubiese una cámara, es una cámara familiar, hay una cosa que como que desaparece ahí, y que también es interesante por el tono que le da a la película. Entonces hablemos también de eso, ¿no? Del rol que para ti tiene filmar, como ya parece que lo has hecho como una declaración de principios de tu cine, en la región de O'Higgins, y decir, a ver, espérate, si esto es más que Santiago, el desierto y la Patagonia. Sí, pues es una búsqueda de llegar como al corazón del lugar donde uno está. Y ahí van apareciendo esas imágenes, pues, como los sauces, los cerros, pero también lugares menos llamativos, un peladero, digamos, como que en todos estamos tratando de encontrar que las imágenes se elevan a un lugar en el cual, que yo creo que el cine tiene esa potencia, digamos, que es que uno dice, sí, estoy viendo un paisaje, o estoy viendo un perrito, un gatito, pero tengo la sensación de que esto que estoy viendo en realidad quiere decir algo más, digamos, que no tengo muy claro qué es. Que eso quizá en algún momento le llamamos como a hacer poesía con el espacio, digamos. Y eso requiere, claro, un estado de atención, un trabajo muy afiatado con mi director de fotografía, Manuel Bastélica, que muchas veces es como, bueno, anda a explorar y ve qué encontráis. Que lo vemos en la película también, ¿no? Sí, sí. O sea, hay una película dentro de la película, sí, o hay la intención de una película, sí, dentro de la película. Y claro, quería preguntarte sobre ese ejercicio, ¿no? Sobre el hecho de que tú escojas que el detonante de este romance, o de alguna manera lo que los obliga a encontrarse, porque ella está como un poco distanciada al principio, claro, y ella está como, a ver, ya no estoy en edad de estas cosas, como, ¿por qué me viene a decir esto, señor? Reticente, sí. Señor, ¿qué se cree? Sí. Está como en esa parada, sí, ella, que es preciosa además, tú te hay que decir, es muy hermoso. Además, a mí siempre quiero celebrar ver a mujeres reales en pantalla, con edad real, con su pelo real, con su cuerpo real, y decir, oye, qué hermosa es, ella muy, muy bella. Sin todos estos arreglines que hoy día están mandatadas las mujeres, ¿no? Claro, sí. Y el hecho de que, de alguna manera, el detonante que tú escoges para el encuentro romántico sea
vamos a jugar a que hacemos una película. Sí, hay gente que como que duda si decir eso como en estas fases, como que lo consideran medio spoiler. Yo como que no soy muy enemigo del spoiler, me parece bien hablar de eso, porque es algo que sucede también como a mitad de la película. Sí, entonces pues no. creo que ahí apareció como una estructura media parecida a Muerte y Maravillas, que es como a mitad de la película aparece algo que es como, ya, ahora empieza otra cosa. Ajá. Ahora esto se ordena, lo que hemos estado viendo. Claro, ahora, como que ahora te decimos de qué se trata esto. Uh-huh. Y en este caso también coincide con que esa idea se nos ocurrió a mitad del rodaje, digamos. Y fue porque unos amigos que llamamos inicialmente para que nos ayudaran con las luces y todo, que son la Isi y el Feli, que actúan en la película. Bueno, actúan en la película porque los vimos cómo ellos se relacionaban y nos parecieron interesantes y ahí la idea fue, bueno, transparentemos esto que estamos haciendo, que es que somos un equipo que está haciendo una película que se trata de juntar a dos personas, y metamos nuestros alter egos de cierto modo en la película, y para poder llevar a cabo también como la escena central, digamos, la escena clave de la película, que es el beso. Uh-huh. Que es una puesta en escena. Entonces uh-huh. también tenía esa doble dimensión. Que es la misma pregunta ahora que lo pienso sobre lo que nos hacíamos como del cerebro, ¿no? Como un beso en una ficción, ¿el cerebro lo procesará como un beso en la vida real? Yo creo, o sea, evidentemente sí, digamos. O por lo menos eso es lo que pasó en la película, que es como, como... es muy bonita esa escena. Sí. Y el público reacciona también ante eso, digamos. Pero a esas alturas yo creo que lo que me pasó es como que a la función de Valdivia yo venía de otro lugar, entonces entré a la mitad de la película y ya la gente estaba entregada. Sí. Entonces como estaba riéndose, estaba emocionada. Y uno que ha estado en muchos Valdivias y ha visto muchas de ese tipo de exhibiciones, eso es muy raro, como ese nivel de compromiso emocional. Porque viste que también esta idea como del cine autor un poco distanciado, y estoy ahí como haciendo el análisis del plano secuencia y de la posición de cámara. En cambio aquí era como, ¡ay, qué tiernos son! Y hay una cosa muy bonita. Ahora la película, hoy día hay una función especial dentro del Festival de Cine UC, en donde además vas a estar tú comentando la película. Así es, 18:30 horas en el Cine UC en la Alameda. Con conversatorio posterior. Con conversatorio posterior, recuerden que, como estuvimos comentando con la Alejandra Pinto el otro día, es absolutamente gratis el Cine UC, así que ustedes pueden ir. Yo les recomiendo que lleguen antes de las 6 para que se aseguren su lugar, porque es una sala grande, pero tampoco tanto. Absolutamente gratis, pero además la película llega a cartelera. Así es, la próxima semana, el día jueves 15, se estrena en cines de casi todo el país. Diría de Arica a Punta Arenas, pero es como de Antofagasta a Puerto Montt, no sé, una cosa así. Cinemark Red de Salas, ya. Así que... ¿Y vaya a andar como Perico Trepa por Chile presentando la peli? Voy a ir a algunos lugares. Voy a estar en La Serena. Por ahora eso, después... Pero pueden seguir las redes sociales. Pueden seguir las redes sociales de Las Noches Cine y de Centro Arte Alameda, que es nuestro distribuidor oficial y a quienes debemos también este recorrido tan entusiasta y entretenido. Sí. Exactamente. Ustedes van a Las Noches Cine y además ahí está el link para que vean los trabajos anteriores de Diego Soto y su productora. Y van a tener ahí toda la información respecto a La Corazonada, que llega el 15 de enero a cines, pero que hoy día, mira qué linda se ve tu tía ahí. Mónica Vitti. Mónica, total. Además me encanta en una escena y dice, me han dicho que me parezco a Mónica Vitti. Dice, igual la media persona. Como, me han dicho que me parezco a Sofía Loren, en serio. Pero es muy bonito el ejercicio, además que claro, uno les quiere, pues si son muy amorosos ellos, y pueden entonces ir a ver La Corazonada hoy día a las 18:30 en el Festival de Cine UC como gran preestreno, y el 15 va a estar en distintas salas del país. Sí, una cosita para agregar. Sí. El 15 vamos a tener un evento, o sea, el estreno oficial especial va a ser en el Centro de Arte Alameda y va a haber un conversatorio donde voy a estar yo y va a estar el equipo y el elenco de la película, así que si se entusiasman ahí por conocer también a los protagonistas, ese es el momento. ¿Y ahora ya se cree Mónica Vitti? La gente saca fotos y todo. Sí, ¿no? Y ya se puso demandante con la agenda y todo. Me encanta, una estrella. Nace una estrella, se llamaba. Sí, muy bien, te lo mereces. Diego, muchas gracias por venir, un placer Muchas conversar gracias contigo. Nosotros vamos a la música y al regreso hablamos de Congreso Futuro que se viene ahora ya.